Para mí es un gusto pues también compartir este espacio con ustedes. Les decía que yo me siento en casa con Asorreuma porque hemos trabajado en varios proyectos, con los proyectos de centros de excelencia, muchos de ustedes recordarán, en el proyecto del modelo de atención integral en reumatología, en artritis reumatoide específicamente. Entonces, pues para mí es un placer muy grande volverme a encontrar con ustedes hoy y espero que esta sea una primera actividad de muchas futuras que vengan. Gracias a usted. Pues la primera pregunta, y como dicen los químicos entrando en materia, queríamos hablar de cómo contribuyen las causas estructurales y deudas de las EPS a la crisis financiera de las IPS y qué soluciones podrían implementarse proyectando un posible ajuste del sistema de salud. Bueno, lo primero es que la situación hay que dividirla en dos. Una es la situación coyuntural de crisis actual que se ha profundizado en estos 2 últimos años del gobierno. Y otro es el tema estructural, que es el tema de la reforma y el cambio de fondo que habrá en el sistema. Entonces, abordando esos dos temas por separado, siempre es, o sea, es preciso anotar que la crisis de fondo que estamos viviendo en este momento, pues no es una crisis nueva. El sistema venía presentando problemas de de sostenibilidad financiera, básicamente porque el gasto es superior a lo que ingresa. Es un país, un sistema de salud que gasta más de lo que le ingresa. Y en ese mismo orden, pues los recursos se van agotando, el gobierno queda mal, no logra subir la UPC de lo que debería, la siniestralidad crece, la demanda de servicios crece, por el envejecimiento, por la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, pero sobre todo por el rol de las tecnologías de alto costo. Y entonces el sistema se va quedando desfinanciado. Y como decía, esa crisis la venimos enfrentando hace mucho rato. Los que tienen muchos años de antigüedad en el sistema saben que una gran crisis que tuvimos por allá a principios o mediados de de la primera década del siglo, cuando se profirió la sentencia 760, la famosa sentencia 760 del año 2008, pues fue en respuesta a una crisis de fondo que había de financiamiento. Después ese problema medio se resolvió un poquito, después vino la crisis de los recobros en 2014, 2015, después vino la crisis de los presupuestos, o sea, mejor dicho, las cuentas acumuladas que derivaron en el acuerdo de punto final del gobierno Duque. Después vino la crisis de los medicamentos no PBS, que ya no era por recobro, sino porque cómo los íbamos a pagar. Entonces vino la solución de los presupuestos máximos. Y ahora pues simplemente estamos en una crisis, como quien dice, en un capítulo más de esa vieja historia, con una diferencia muy importante, y es que esta vez la crisis sí fue muy grande. Y ese profundizar de esa crisis fue específicamente producto de decisiones importantes de este gobierno en cuanto a un incremento insuficiente de la UPC. El gobierno sostiene que ha incrementado más que cualquier otro gobierno anterior, que eso sea cierto, pero lo cierto es que la siniestralidad está creciendo aún más. Y aunque hay muchos señalamientos de corrupción y de malos manejos que probablemente expliquen parte de esa crisis, pues cuando uno ya ve que EPS que han sido serias y bien manejadas y serias en el ejercicio de sus funciones, como decimos, las que han hecho bien la tarea, que ya están sacando la mano y que se quieren ir, me refiero a compensar, me refiero a Sura, pues definitivamente ya la cosa no es como para andar haciendo conjeturas. Creo que son 12 PS que han demostrado un manejo muy técnicamente muy bien hecho del sistema y sin embargo, pues ya rasparon la olla. Entonces, esas causas estructurales definitivamente tienen que ver con el incremento acelerado de los costos de la salud y un incremento no proporcional de los recursos para financiar el sistema de salud. Y ese incremento no proporcional se ha ido como amortiguando con la capacidad de las EPS para prolongar su muerte financiera, digamos, para alargarla, incrementando sus deudas, incrementando sus problemas de financiamiento, destruyendo su patrimonio, hasta que ya estamos en esta crisis que es definitivamente mucho más de fondo. Ahora, ¿qué soluciones? Eh, bueno, ¿cómo contribuyen esas causas a la crisis de las IPS? Pues de manera directa, como dicen por ahí, una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones.
Entonces, pues esto es una cadena donde el gobierno recauda una plata, la lleva a la ADRE se las entrega a las EPS contratan con las IPS, los prestadores, los médicos, y las IPS a su vez contratan con el recurso humano o le compran a los proveedores de medicamentos, de insumos, etcétera. Y en esa cadena, pues el eslabón más débil hoy es la EPS, por una política deliberada del gobierno. Además, recuerden ustedes que el presidente Petro dijo a principios o el año pasado, dijo en un video que circuló por todas partes diciendo que las EPS se iban a acabar solas, que no era sino dejar caer una y el famoso chu, 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 que se iban cayendo las EPS una detrás de otra. Pues póngale que esa sea la intención deliberada, acabar con las EPS, pero esa intención deliberada no tenía en cuenta una realidad inescapable, y es que la EPS es una cadena, es un eslabón, perdón, de una cadena. Y una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces, si van a debilitar el eslabón de las EPS, pues terminan afectando toda la cadena, como en efecto está sucediendo. Entonces, cuando ya una EPS como Sura, que tradicionalmente era buena pagadora, buena contratante, buena gestora de riesgo, pagaba, pues, digamos, en términos y en condiciones muy deseables para la mayoría de prestadores del país, cuando ya una EPS como esa está reduciendo esa capacidad y está, digamos, deteriorando su capacidad de contratación en esos buenos términos, pues evidentemente se afecta la cadena. Entonces creo que las IPS son las primeras perjudicadas por esa política deliberada del gobierno de acabar las EPS sin tener un plan B, o sea, no tenemos una reforma ya para poder sustituir la inexistencia de esas EPS, y probablemente la reforma que haya en este momento en el Congreso se tome probablemente toda esta legislatura, a lo mejor tengamos reforma a finales de de este semestre. Pero creo que para terminar ahí, con la crisis de las IPS claramente está afectando. Las IPS se están incrementando las carteras, se está incrementando la morosidad, se están deteriorando las condiciones de contratación. ¿Y qué soluciones podrían implementarse? Definitivamente se necesita urgentemente una reforma estructural. Una solución coyuntural muy rápida sería que el gobierno sacara unos 14 billones más o menos para salvar el sector. Y no es para salvar las EPS, es para salvar a los prestadores y al resto de la cadena, porque las EPS ya están en patrimonio negativo, entonces no las van a salvar, y menos las EPS se van a salvar para entrar en un proceso de reforma donde van a terminar excluidas. Entonces, realmente serían unos 14 billones más o menos para salvar la prestación y no afectar más los servicios a los pacientes a quienes ustedes se deben, como lo decía Juan Manuel al inicio. Entonces, esa es una solución coyuntural. Claro, obviamente el gobierno no tiene 14 billones para sacar así de un momento a otro, menos aún cuando la banca multilateral, los analistas de riesgo le están exigiendo al país que cumpla con la regla fiscal y que no se sobreendeude, que disminuya el gasto porque el recaudo tributario no fue lo que pensaba. Entonces, ¿de dónde va a sacar el ministro de Hacienda 14 billones? Así fueran 10, así fueran 5. No tiene de dónde sacarlos, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es amarrarnos el cinturón, tratar de pasar este temporal, digámoslo así, y en ese nuevo contexto tratar de imaginarnos salidas viables que podemos hablar en los siguientes espacios. Sí, de acuerdo. Yo pues voy a seguir con la otra pregunta y además que eh, hay unas deudas contraídas durante el COVID y tratamiento post-COVID y corrupción y todas esas cosas suman a toda la carga previa de esto. La segunda pregunta es cómo impacta la falta de recursos en la atención de pacientes con enfermedades crónicas y qué medidas asegurarían su continuidad y calidad mientras se gestiona el riesgo y se mejora el acceso. Bueno, los pacientes con enfermedades crónicas, en particular crónicas de alto costo, que son como las que más sufren con todo esto, aunque Sí, pues señor. hoy en día tenemos problemas, tenemos pacientes diabéticos que no tienen acceso a medicamentos muy básicos. eh, Pero, digamos, esto ya es un problema de desabastecimiento o de escasez que es provocado por digamos, demoras en trámites en el INVIMA. Pero realmente en los medicamentos de alto costo, que ustedes pues en reumatología, para ustedes es un asunto mayor, eh, yo creo que es un impacto directo. Y no tanto en la insuficiencia de la UPC, sino en esa otra partecita que hablaba ahorita que se denomina presupuestos máximos, que es con la que se cubren esos medicamentos o esas tecnologías que no están todavía incorporadas en el plan de beneficios, como PBS.
El tema de presupuestos máximos es que es una estrategia que diseñó el gobierno anterior para poder financiar por separado estas tecnologías que entraban como tecnologías nuevas o que no se incorporaban a la UPC, para que no recargaran la UPC, sino que el gobierno los pagaba aparte, ¿cierto? ¿Y cómo era la lógica de los presupuestos máximos cuando se diseñaron inicialmente? Incluso los llamaban techos presupuestales. Era que a cada EPS le hacían un análisis de cuántos medicamentos y tecnologías no PBS había consumido o había generado su población Claro. en los periodos previos y con base en eso decían, ok, entonces 9 EPS le toca esto porque esto fue más o menos lo que se gastaron los años anteriores por año, a Azura le toca esto, a Sanitas le toca esto, o sea, entonces le hicieron como un presupuesto a cada EPS de lo que se esperaba que gastara en esas tecnologías no PBS. ¿Qué pasó? Que como esos presupuestos normalmente es muy difícil establecerlos con precisión desde el principio del año, entonces lo que hacía Adres era establecer un estimado. A mitad de año o hacia el final del año, cuando se veía si ese presupuesto había sido insuficiente, pues el ministerio hacía una adición, el Ministerio de Hacienda entregaba unos recursos adicionales y se alcanzaban a pagar esos presupuestos máximos. Esa era la intención, pero resulta que todos los años se fue quedando corto. Entonces quedaron faltando 200.000 millones, después otros 300.000, después otros 500.000. Y esos rezagos que no se corrigían automáticamente durante la vigencia del año se acumulaban en la vigencia siguiente y así sucesivamente. Entonces hoy tenemos un problema de acumulación de deudas de presupuestos máximos que afectan directamente esos medicamentos de alto costo, muchos de los cuales son los que ustedes manejan en su armamentario terapéutico. Entonces, eso es un impacto directo en la atención de pacientes con enfermedades crónicas. Ustedes ven los grupos de pacientes permanentemente, cada cierto tiempo, están diciendo no hay plata de presupuestos máximos, no nos están entregando medicamentos o nos están demorando la entrega de medicamentos o nos los están entregando incompletos. Eso es un impacto absolutamente directo, Juan Manuel, que los mismos pacientes se lo están diciendo a ustedes todos los Bien. días. ¿Qué medidas para garantizar la continuidad? Pues de nuevo, el gobierno tiene que meter plata. Tiene que meter plata y ¿de dónde va a sacar la plata para llenar un hueco que no tiene cómo llenarlo? Es una preocupación muy grande para todos, ¿sí? En otros países que no tienen un sistema de aseguramiento como Colombia, que no tienen acción de tutela, que el paciente no puede reclamar, pues simplemente no les dan los tratamientos y ya, nadie responde, ¿sí? Y estoy hablando de países parecidos a Colombia en Sí, términos de desarrollo y de nivel de ingreso. Pues simplemente no les dan el tratamiento y dicen, no, no hay plata, se acabó. Nosotros creo que nos estamos viendo abocados a esa situación, cosa que me entristece enormemente porque aún con las dificultades financieras que teníamos hasta hace 2 años, las EPS mal que bien respondían a esa necesidad y ustedes como doctores no estaban tan angustiados porque sus pacientes no recibían sus tratamientos. Ahora ese problema lo estamos viendo mucho más frecuentemente. de acuerdo. Y eh, también como que de cierta forma se estaba tratando de construir una información para poder calcular mejor esos presupuestos máximos, pero igual la información no es perfecta para precisamente calcular ese impacto financiero, ¿cierto? Claro, pero igual si yo digo, vamos a Ujú. necesitar 5 billones de presupuestos máximos en Y total no hay y plata. el gobierno no apropia sino 3 billones o 2 billones y después en el resto del año no apropia el faltante, pues de nada nos sirve hacer un cálculo muy bien hecho, porque el cálculo bien hecho no quiere decir que vamos a disminuir el uso, sino que vamos a medirlo mucho mejor a quién le va a llegar, Sí, pero igual la necesidad es creciente. Entonces, el problema es que el gobierno no está poniendo la plata que tiene que poner porque no tiene de dónde sacarla, ¿cierto? Ustedes saben toda la crisis que ha habido, que ya esta reforma tributaria del 2022 no sirvió, entonces hay que hacer otra. Pues bueno, estamos precisamente en esa situación de dificultades fiscales. de acuerdo. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los escenarios? No, permíteme. Este, ¿qué Giro directo. impacto tendría el giro directo de recursos en la eficiencia y transparencia del sistema de salud pues, para la atención de pacientes y qué mecanismos de auditoría y supervisión serían necesarios? Porque es importante saber en dónde está la bolita, pues para saber cómo hacer más eficiencia de recursos, ¿no? Bueno, una cosa es que el giro directo, ahí se cambió la pregunta.
Ah, Me sí, pasó ya te para la hago. Listo el ya. giro directo. Ok, yes, gracias. Bueno, hay que tener claridad de que el giro directo se viene haciendo hace varios años en el régimen subsidiado. Incluso hay EPS del 60. subsidiado que tienen hasta un 60-70% de todo su gasto a través del giro directo. Desde el plan de desarrollo de este gobierno se adoptó el giro directo para las EPS del contributivo, excepto aquellas que tuvieran bien sus indicadores financieros, cosa que hoy por hoy el ADRES está girando, no sé, ha habido cifras de 5 o 6 billones mensuales de giro directo, o sea, ya casi un 70, un 80% del gasto corriente. Eh, o sea que el giro directo no es un tema exclusivamente de lo que se viene en el proyecto de ley, es algo que ya se está haciendo y ya se está generalizando. En los proyectos de ley también se adoptó la figura de giro directo en varios de los proyectos, en los más importantes, por lo menos en el del gobierno, en el de acuerdos fundamentales, en el de pacientes, Ujú. se adopta esa figura del giro directo. Y ya todos estamos de acuerdo en que sí, está bien, hagan el giro directo. Pero resulta que el giro directo tiene dos debilidades fundamentales o dos problemas que no resuelve. O sea, el giro directo resuelve un problema de caja, de flujo de caja, ¿sí? Que en vez de que le Ujú. paguen a 60 días, a 90, a 180 o a un año, le pagan al mes y ya. Y eso ha sido una bendición para muchos prestadores del país porque han tenido flujo de caja, y cuando uno tiene flujo de caja, pues puede pagar deudas con los bancos, puede aprovechar descuentos por pronto pago con los proveedores y mejora mucho su situación financiera. Sin embargo, el problema que no resuelve el giro directo es la suficiencia de recursos, ¿sí? Si yo tengo un giro directo, voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana, ¿cierto? Yo le doy un recurso a una persona para que vaya al mercado y me haga el mercado, ¿sí? Y esa persona coge mi plata y en vez de ir a hacer el mercado, va y la mete en un banco o la mete por ahí en un pagadiario y va y hace el mercado a los 3 días y después viene y me manda a mí la plata y yo quedo enredado. Y más bien, yo lo que hago para corregir esa situación es que no contrato a esa persona, sino que le pago directamente al Ujú. supermercado. Pero si yo me gano, digamos, 100 pesos al mes y mi mercado me vale 120, pues, ¿de qué me sirve el giro directo? Pago hasta los 100 que tengo. Los otros 20 no tengo de dónde sacarlos. Entonces, ojo, el giro directo resuelve un problema de caja, más no un problema de suficiencia de recursos. Y ahí es donde está el problema grave, porque el problema que tenemos actualmente, además de que es un problema de caja, de mora en los pagos, de carteras crecientes, es un problema de insuficiencia de recursos, y la insuficiencia de recursos es un problema estructural. Entonces el giro directo no va a resolver ese problema estructural, ni siquiera en la reforma. Ahora, el giro directo en el contexto de la reforma. Ah, no, perdón, voy a hablar del segundo problema que tiene el giro directo en el contexto actual. Y es Ujú. que el giro directo está sujeto a lo que la EPS autoriza y le dice a la ADRES: gírele a Juan Manuel, gírele a Adriana, gírele a Gloria, tanta plata. O sea que la EPS sigue teniendo el control de a quién le gira y cuánto le gira, ¿cierto? Y la ADRES no puede hacer nada, simplemente dice: ah, listo, lo que usted diga. Y incluso ahora hay unos análisis que se han hecho que muestran cómo las EPS, algunas, no voy a generalizar, algunas siguen teniendo prelación o dándole prelación o favoritismo con ciertos prestadores que o bien son de su red propia de integración vertical o bien son prestadores aliados, como quieran llamarlos, ¿cierto? Lo que plantea la reforma es que como desaparecen las EPS, el giro directo se va desde la ADRES hasta el prestador, con una autorización que genera la gestora de salud y vida, que es en teoría la que sustituye a la EPS, pero realmente no la sustituye porque no asume riesgo, no gestiona riesgo, etcétera. Pero entonces, en el modelo nuevo, la ARE le va a girar directamente a ese prestador. Yo les voy a poner un ejemplo para ustedes, doctores, en el área de artritis reumatoide, en un programa especializado como artritis reumatoide que ha evolucionado bastante en este país. Si ustedes tienen un programa integral donde tienen la consulta, las imágenes diagnósticas, los medicamentos, las ayudas diagnósticas de laboratorio, las especialidades básicas, digamos, para el manejo de comorbilidades. Tiene un programa integral hermoso de artritis reumatoide, donde ustedes se juntan a atención domiciliaria también, la atención de urgencias para los episodios agudos, incluso hospitalizaciones si es del caso. Y ustedes arman una red entre 4 o 5 prestadores, una red bien bonita para atender integralmente la artritis reumatoide y solucionarle todos los problemas a los pacientes sin tanta vuelta, sin autorización y sin nada. Ustedes hoy en día pueden hacer un programa de esos e ir a la nueva EPS y decirle: págueme un pago global
por toda esta población de artritis reumatoide y yo me encargo de gestionar ese riesgo. Yo, prestador, con estos 4 aliados que tengo. Entonces la nueva EPS les paga a ustedes crean una unión temporal, esa unión temporal distribuye los recursos dentro de los aliados. Ese modelo de alianza y de pago, digamos, coordinado, es crítico para lograr esa integralidad del modelo en artritis reumatoide. Pero en el nuevo contexto, como la ADRE le va a girar directamente a cada uno de los 4 o 5 aliados de ese modelo, pues entonces cada aliado que dirá, no, pues yo voy a tratar de facturar lo que más pueda y voy a tratar de hacer más consultas el uno, el otro va a tratar de manejar los medicamentos más caros, el otro va a tratar de inducir la demanda de laboratorios o de imágenes diagnósticas, qué sé yo, y se desarticulan estos programas especializados. Eso va a ser o sea, todavía no hay una solución clara en el proyecto de ley que evite esa situación. Entonces, el giro directo ahí sí estaría generando, no solo no resuelve los dos problemas, ¿cierto? De caja y el segundo que les decía de la integralidad, sino que lo empeora, ¿sí? Entonces, ese es el problema del giro directo. La auditoría y la supervisión, pues siempre se necesita auditoría y supervisión, ¿sí? Pero digamos, hoy en día la auditoría y la supervisión para autorizar ese giro directo lo están haciendo las EPS porque sigue siendo su plata, es su plata solo que no la tocan, ¿sí? La tienen allá como en una cuenta de ahorros y simplemente dicen a quién le paga, pero esa plata es de la EPS. El día de mañana esa plata ya no es de la EPS, sino directamente de la ADRES y esas gestoras de salud y vida o entidades gestoras de salud, como la llaman en el proyecto de acuerdos fundamentales, pues simplemente están administrando una plata ahí de otro que si se les acaba antes de tiempo, pues no, no tienen riesgo financiero, entonces no les va a doler. Entonces, la auditoría y la supervisión que van a hacer esas gestoras de salud y vida ciertamente va a ser muy limitada y muy poco efectiva y eso va a llevar a un aceleramiento peor aún del gasto, o sea, a un empeoramiento de la crisis financiera que se pretende resolver. Y el ADRES no tiene mecanismos de auditoría para eso, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, es decir, en el proyecto de ley, la ADRES encarga a las gestoras de salud y vida que hagan las auditorías y la ADRES puede hacer, digamos, una auditoría de segundo piso, ¿cierto? Puede ser un muestreo Ya. aleatorio, detectar patrones atípicos, puede hacer muchas cosas y seguramente que las va a hacer. El problema, Juan Manuel, es que en salud hay 3 tipos, en los procesos de admisiones en salud hay 3 tipos de controles, los controles previos, los concurrentes y los posteriores. ¿Cuáles son los previos? Las autorizaciones. Cuando la EPS hace un contrato con la IPS y le dice, esta es la guía de clínica que vamos de práctica clínica, estos son los criterios de inicio de medicamentos biológicos. Cuando usted vaya a iniciar un medicamento de alto costo, tiene que hacer una junta de pares y esa junta de pares tiene que tener representantes de la EPS, bla, bla, una serie de elementos que ocurren antes de que se inicie la prestación. Esos son los controles previos. Los controles concurrentes son esos que se hacen durante la prestación, cuando va el auditor de concurrencia, sobre todo en hospitalización, en hospitales es mucho más frecuente, pero en programas también ambulatorios y en atención ambulatoria. Está el auditor de concurrencia que dice, bueno, este medicamento, este paciente no cumple criterios para seguir con este medicamento, o este paciente, ¿por qué le están ordenando estos exámenes con tanta frecuencia si no hay ninguna pertinencia, qué sé yo? Todo ese control de las decisiones en el día a día. Y después vienen los controles posteriores, que son, una vez ya se cierra el servicio, el prestador emite una factura y se la manda a la ADRES en el futuro o a la EPS hoy. Esos controles posteriores son solo uno de los 3 y son el menos efectivo además porque ocurre después de que ya los hechos están cumplidos, ¿sí? Entonces, si usted ya abrió el apéndice, ya abrió ya introdujo la laparoscopia y sacó el apéndice, ¿cómo no le van a pagar esa cirugía que ya hizo? Si usted ya hizo la consulta con su paciente de lupus, ¿cómo no le van a pagar su consulta? Entonces, controlar el gasto desde el final con controles posteriores es una manera muy poco efectiva. Por eso, los controles previos y concurrentes son tan importantes para mantener el gasto y que no se nos dispare. Entonces, las EPS en este momento todavía hacen controles previos y concurrentes, ahora con más fuerza porque están más ahogados. ¿Por qué los hacen? Porque ellas están jugándose su vida con su chequera, porque la plata que reciben de la UPC es su chequera, es su plata que tienen que cuidar. En el contexto nuevo de la nueva reforma, de la reforma que viene, las gestoras de salud y vida no están a riesgo financiero, no es su plata, es la plata de la ADRES. Entonces, que el doctor dijo, no, es que este paciente es elegible para, qué sé yo, el milagrosumab.
el nuevo anticuerpo monoclonal milagroso, pero que vale $1.000.000 la gota. Sí, el paciente es elegible porque cumple los criterios. Mire que el estudio de Tokio, que el metaanálisis de McCall. ¿Y qué va a decir la gestora? Hombre, sí, sí, hágale, porque no es su plata. No le duele. Entonces, cuando la gestora pierde la capacidad de hacer controles previos y los controles concurrentes quedan profundamente debilitados, pues el problema financiero se va a crecer, se va a incrementar de una manera sustancial. Esa es mi predicción y espero estar equivocado, pero realmente la experiencia en otros países e No. incluso en experiencias de Colombia previas muestran que eso es lo que va a pasar. Muchas gracias, Ramón Manuel. Ahora va a seguir mi compañera Adriana, que va a hablar sobre las siguientes preguntas. Sigue, Adriana. Bueno, doctor, queremos ahora aprovechar toda su experiencia para discutir posibles escenarios del efecto no solo de la reforma que se está planteando, sino de esta transición que estamos viviendo en el ejercicio profesional que nos atañe específicamente a los reumatólogos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los escenarios posibles a corto y mediano plazo para trabajadores de IPS que contratan con EPS intervenidas en proceso de liquidación o retiradas del sistema, especialmente en especialidades ambulatorias como lo es la nuestra? Bueno, realmente, pues el panorama no es muy estimulador, no es muy alentador. Porque como les decía al principio, pues acabar con las EPS, que es una intención deliberada y explícita del gobierno, eh, inevitablemente afecta a toda la cadena, porque la EPS es un eslabón de una cadena, no es un actor aislado, ¿sí? Entonces, todo ese proceso de deterioro de sus condiciones financieras termina afectando al prestador en términos de una deuda que se va acumulando, es una deuda impagable, ¿cierto? Eh, por lo menos Sura tiene las reservas técnicas necesarias para honrar esas deudas y por eso solicitó el retiro voluntario, porque su cálculo era que en 2 o 3 meses ya no iba a tener más reservas técnicas para pagar esas deudas que ya había adquirido y que las va a honrar, por supuesto, porque es una entidad seria. Pero otros simplemente ya tienen patrimonio negativo, ya no tienen cómo responder con capital propio de los socios. Nadie en este momento va a meter un peso para capitalizar una EPS a sabiendas de que el gobierno las va a sacar y a sabiendas de que está recargando, o sea, es como quemar plata en una hoguera, más o menos. Nadie va a hacer eso. Entonces, yo lo que creo es que las IPS van a empezar a acumular más cartera, aunque hay una tendencia interesante que está ocurriendo y es que muchas IPS ya no le atienden pacientes a la EPS, sino le paga de contado. Lo que pasa es que en los pacientes ambulatorios, de pronto, esto no genera tanta urgencia en el prestador en el sentido de salir corriendo a pagar para que le atiendan pacientes, como si pasa, por ejemplo, en los servicios de urgencias o de hospitalización, ¿sí? En el caso de programas, una IPS, perdón, puede decir, le voy a suspender servicios porque usted no me ha pagado. Si la EPS tiene un compromiso de responder por la salud de sus pacientes, pues seguramente va a decir, no, no, venga, venga, hagamos un acuerdo, yo le voy pagando el 80% de las deudas viejas o el 70%, pero finalmente todo eso son, digamos, maromas para amortiguar la caída y que no sea tan estrepitosa y que no generemos tantas pérdidas. Yo creo que al final va a haber un gran impacto negativo en las finanzas y en la salud financiera de las IPS, no me cabe la menor duda. ¿Qué pueden esperar los reumatólogos de toda esta crisis? Perdón si soy muy catastrófico y muy apocalíptico, pero repito, es una crisis que el propio gobierno propició con una intención deliberada de acabar con las EPS para transicionar a un sistema nuevo. ¿Qué pueden esperar los profesionales, los especialistas? Eh, yo creo que hay, tal vez está planteado en una de las preguntas siguientes, hay una perspectiva interesante que se está abriendo cada vez mayor, con mayor frecuencia y mayor énfasis, y es, uno, que los pacientes paguen de bolsillo sus tratamientos o sus accesos a los especialistas, o que para protegerse de ese riesgo financiero del gasto de bolsillo empiecen a buscar seguros voluntarios. Ya no solamente las pólizas y las prepagadas actuales, sino seguros chiquitos. Y en esos seguros
hay, o sea, seguritos de nicho. Por ejemplo, Bancolombia, y no es publicidad, creo que a todos los que tengan Bancolombia les ha llegado su correo. Bancolombia está ofreciendo un seguro de cáncer, ¿sí? Porque hay mucha gente que está temerosa de que la EPS se van a acabar, el sistema se va a acabar, va a quedar público y entonces lo público tiende a deteriorarse. Entonces, más bien asegurémonos por otro lado con un seguro voluntario. Entonces, ya Bancolombia se anticipó a ese hecho diciendo, se le tiene un segurito chiquito que le cure cáncer, ciertos medicamentos. Obviamente no va a ser una cobertura tan, tan enorme y tan garantista como la que tiene hoy el sistema. Pero eso va a empezar a emerger. Yo creo que ahí va a haber una transición, no sé, los que estoy seguro es que no va a ser rápida, pero ese mercado de seguros privados va a empezar a evolucionar, ¿cierto? Entonces ese sería un escenario de mediano plazo. Pero en el corto plazo, no sé, yo creo que el tema de generar presión por el pago para no acumular carteras, pues es una solución. O sea, salir a buscar recursos en la banca es acabarse de hundir, porque primero ya el sector salud tiene estrella negra en la banca, en el sector financiero, entonces no va a financiar una entidad que no tiene quién le va a pagar sus servicios y después, por lo tanto, no va a tener cómo pagar la deuda con el banco, o se la financia pero a una tasa muy alta. Entonces es un sector de alto riesgo, ¿sí? Ahora, yo creo que de todos modos en esta transición, como les decía, las EPS que se quieran quedar o las que tiene intervenida el gobierno que planea, digamos, que sean las gestoras del futuro, con esas EPS podría pasar una transición interesante. Y es que, como les decía al principio, ellas siguen teniendo la necesidad de controlar su costo. Entonces, digamos, en el corto plazo, mientras se hace esa transición, o sea, estamos hablando de 2 años y medio para empezar 2027, para enero de 2027, que ya esté full andando el nuevo sistema, en estos 2 años y medio que nos faltan, podría, por ejemplo, esos modelos basados en pagos prospectivos atraer el interés de estas EPS, ¿sí? Nueva EPS ya es la EPS más grande del país, está en todo el país, en 1000 y pico de municipios, tiene 11 millones de afiliados o más. Cuando Compensar saque la mano, que ya por estos días debe cumplirse el plazo para que la superintendencia le acepte o no le acepte el retiro voluntario, Sura ya hizo su solicitud. En el momento en que ellas dos se vayan, pues van a salir otros 7 millones de afiliados u 8 a buscar dónde reubicarlos. Seguramente los van a reubicar en una EPS, a pesar de que no cumple indicadores financieros, pero ya el gobierno estaba tratando de cambiar las normas de habilitación financiera para que estas EPS intervenidas pudieran recibir pacientes. Pero entonces, yo creo que Nueva EPS sigue siendo una buena apuesta. Digamos, dentro de todos los riesgos que hay, sigue siendo o sea, es de alguna manera la de las menos riesgosas. ¿Por qué? Porque la participación del gobierno va a permitir que eventualmente el gobierno sanee financieramente la nueva EPS para hacer la transición al nuevo sistema. Esto estaba planteado en el proyecto de ley cuando decía que el gobierno sacará una partida presupuestal para sanear sus EPS públicas donde tenga participación, donde sea dueña o participación mayoritaria. El problema es que en Nueva EPS no tiene participación mayoritaria, tiene participación de la mitad menos una de las acciones y las cajas de compensación tienen participación de la mitad más una. Y esa división así tan milimétrica es deliberadamente diseñada para que las cajas no enfrentaran el riesgo de que el gobierno las diluyera, o sea, incrementando su participación y las cajas quedando con menos poder en la junta directiva y entonces después terminar arrodilladas a lo que el gobierno quiera. Entonces, en esa estructura de gobierno corporativo, las cajas tienen el 50 más 1, la mitad más, perdón, la mitad de las acciones más 1, y eso les permite evitar que el gobierno tome el control directo de la nueva EPS. Pero eso es ahora. En este momento hay un interventor, la junta directiva está suspendida, o sea, no tiene fuerza, y el gobierno podría eventualmente cambiar esa norma, capitalizar la nueva EPS y sacar adelante su proyecto de ley y convertirla después en la futura gestora de salud y vida del gobierno, ¿sí? Entonces, por eso creo que la nueva EPS, a pesar de que tiene todos esos problemas, terminará siendo la menos riesgosa. Asmed Salud, por ejemplo, sigue aumentando las deudas, sigue aumentando la cartera, a pesar de que está intervenida por el gobierno. Eh, Sabia Salud, nada que sale de su situación. Famisanar mejoró hasta cierto punto, pero digamos su déficit, su exceso de gasto disminuyó hasta cierto punto, pero de ahí para abajo no lo han logrado bajar. Entonces,
yo veo que todas esas EPS, a pesar de que el gobierno las tiene intervenidas para mejorarlas, no han logrado sacarlas de esa crisis financiera. Entonces, ya las que están en proceso de liquidación, pues eso sí ya yo pensaría que es un costo hundido, es un costo sumergido, o sea, ya se fue al fondo del mar. La probabilidad de recuperar esa cartera es mínima porque eso tiene que irse a procesos judiciales y eso pues un especialista independiente no tiene el músculo financiero para contratar un pool de abogados para que le recuperen una cartera de, qué sé yo, de 600 millones de pesos. Eso no va a pasar, ¿cierto? Ahora, eh, yo creo que con respecto a IPS, o sea, para el golpe directo para el reumatólogo, yo creo que sí va a ser como por esa vía, las IPS que acumulan carteras incobrables y que empiezan pues a apretar el recurso humano porque es lo único que les queda y es como lo más, digamos, accionable que tienen en cierta medida las instituciones prestadoras de servicios de salud. Dice por aquí Diana Castellón que nos están diciendo que ya no pueden contratar por OPS y que debemos generar una sociedad anónima o consorcio. No tengo conocimiento de esa recomendación o de esa directriz. Eh, lo que sí he visto es que una de las intenciones claras de los proyectos de reforma es eliminar precisamente esas formas de contratación a los profesionales por órdenes de prestación de servicio o por sindicatos o por todo este tipo de figuras que tercerizan, que deterioran y precarizan la relación laboral. Pero finalmente, ¿de qué sirve eliminar esas formas contractuales si los recursos para contratarlos a ustedes están cayendo en esa crisis que he mencionado ya varias veces? ¿Sí? Obvio, rico que nos contraten a todos por contratos a término indefinido y con tarifas justas y que reconozcan el nivel de esfuerzo y de formación que ustedes tienen. Eso es ideal, pero el problema es dónde están los recursos para satisfacer esa aspiración que ustedes tienen. Ese es el gran problema. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, muchos de los especialistas estamos esperanzados en que ya en el ejercicio profesional se va a fortalecer la consulta particular, y que pues de ahí echaremos mano para nosotros salir adelante ante esta crisis a la cual nos enfrentamos digamos que al perder esas contrataciones con las aseguradoras o con las EPS. La pregunta es, ¿cómo podría la reforma afectar la consulta particular y transformar los planes de medicina prepagada? Y si es posible que estos planes de medicina prepagada surtan una transformación hacia pólizas similares a los sistemas de aseguramiento de otros países y cuáles son los riesgos en ese sentido. Bueno, ya lo había anticipado en una de las preguntas anteriores. Eso efectivamente va a pasar, ya está pasando. Les cuento la historia de Brasil. En el año 90, Brasil adopta un sistema público, el Sistema Único de Salud, que es público y que tiene más o menos la misma lógica y la misma estructura de la que quiere implementar el gobierno con su modelo de atención primaria y redes integradas. O sea, un sistema público eh, público en el financiamiento, público en la función de compra, probablemente privado, porque pues, el 80-85% de la prestación en Colombia es privada, pero con una lógica de redes integradas. Pero como son recursos públicos y por todo esto que les acabo de describir en los minutos previos, los recursos se van a agotar mucho antes, más rápido. Entonces, pues el sistema público va a decir, ya no hay plata y los prestadores, como ustedes, por ejemplo, van a decir, no, pues si a mí no me pagan, yo no presto servicios. Entonces, ¿qué le van a decir al paciente? Mire, a mí ya el gobierno no me está pagando. Si usted quiere que yo la siga atendiendo, entonces le va a tocar seguirme pagando la consulta directamente de su bolsillo y los medicamentos y los laboratorios. Muchos pacientes no van a poder, claramente, ustedes lo saben mejor que yo. Otros van a decir, listo, yo le pago. Entonces, ¿quiénes van a terminar recibiendo los servicios o teniendo ese grado de continuidad que ustedes sueñan? Pues los que tengan cómo pagar. O dentro de esos, los que se acojan a otros seguros y entonces claramente los seguros voluntarios van a crecer. De eso no hay ninguna duda. Las prepagadas y las pólizas. No necesariamente que las prepagadas se conviertan en pólizas. No, pueden seguir con sus planes, aunque ciertamente los operadores de seguros prefieren planes de tipo póliza
¿Por qué? Por una razón muy práctica, y es que las pólizas las controla la superintendencia financiera, mientras que las prepagadas las controla la superintendencia de salud. ¿Y eso qué quiere decir? Que la superintendencia de salud no permite el incremento de las primas o de las mensualidades o de las anualidades, sino con el IPC, y tiene una cantidad de restricciones, y finalmente esas prepagadas terminan siendo insuficientes sus recaudos para satisfacer los amparos que aseguran. Mientras que las pólizas, la superintendencia financiera simplemente le dice a la aseguradora: dígame cuál es su estimación actuarial de lo que va a valer los siniestros que usted asegura, asegúreme que tiene una prima actuarialmente calculada, bien equilibrada, o sea, una prima suficiente, que tiene las reservas necesarias para responder a los diversos riesgos financieros que implica ese negocio, y para adelante. Entonces, claro, la figura de pólizas es mucho más preferida por los operadores de seguros que la de prepagadas. Por eso las prepagadas, Sanitas y Comeva, se quedaron quietas, estancadas, no han crecido mucho, y Sura inclusive disminuyó drásticamente su prepagada para convertir todos sus afiliados a póliza. Entonces, realmente, en síntesis, lo que va a haber es un incremento de los planes voluntarios. Planes voluntarios son los seguros que pagan los hogares o las personas voluntariamente, no son obligatorios, o que los pagan los empleadores, las empresas grandes, las multinacionales, para los ejecutivos de primero, segundo, tercer nivel, que les pagan sus planes de prepagados o pólizas. Entonces, ahí va a haber un crecimiento muy grande, sin duda. Les decía que en Brasil, en el año 90, había un porcentaje muy pequeño de la población que tenía planes voluntarios, pero muy pequeño, es menos del 1%. Hoy en día, Brasil tiene el 25% de su población con seguros voluntarios. O sea, el 25% de los brasileños tienen alguna forma de seguro voluntario, que representa ya casi el 40% del total de gasto de salud en Brasil. Hace 20 años, hace 30 años representaba 10, 15%. Hoy representan el 40% del gasto total en salud de Brasil. O sea, es un hecho predecible, no hay ninguna duda que eso va a pasar. De hecho, en el libro que yo publiqué en febrero del año pasado, que Juan Manuel lo mencionó, Reforma a la Salud, sí o no, en el capítulo quinto yo hago esa reflexión para señalar que este proceso de reforma, sea la del gobierno, sea la que salga, nos va a llevar a un escenario mucho más inequitativo que el que pretendemos resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a deteriorar lo público y va a empezar a crecer lo privado. Entonces, claramente eso va a pasar. Ahora, una cosa muy importante con con la consulta particular, eh, para ustedes, y es esto que han desarrollado muchos de ustedes como programas especializados. En este momento hay un debate muy importante en todos los proyectos de ley en cuanto a preservar los programas especializados, porque como la reforma lo que crea es una lógica territorial, se acaba el aseguramiento primero, así lo llaman aseguramiento social, eso es un adorno ahí para que la gente crea que todavía vamos a seguir con EPS, pero obviamente no es un modelo de aseguramiento, es un modelo por territorios, donde los recursos se asignan a los territorios, que no son necesariamente los municipios y los departamentos, eso tiene una distribución funcional diferente, pero los recursos llegan a los territorios para atender las necesidades de la gente que vive ahí. Entonces, eso que la libre elección, eso es mentira. Uno tiene que escoger el CAPS del área donde uno vive, y su mediana y alta complejidad va a estar ahí en el área donde uno vive. Y eso es muy grave para los programas, por ejemplo, el de un programa de artritis reumatoide o de enfermedades autoinmunes en general, porque, pues, ¿cuántos pacientes de artritis reumatoide tendrá Colombia, cierto? En total, tengo entendido que son como 200, 300.000 reales, y potenciales pueden ser unos 600.000 o más, no recuerdo cuánto es exactamente la cifra, ¿cierto? Entonces, el punto es, son muy poquitos pacientes. Si yo cojo un territorio geográfico de, qué sé yo, 500.000, 1.000.000 de personas, ¿cuántos pacientes de artritis reumatoide habrá ya? ¿Cierto? 10.000, 5.000, 3.000, ¿sí? Entonces, por cuenta de alto costo, más o menos 200.000. Ok, muchas gracias, Diana. Entonces, son poquitos pacientes realmente. Y cuando yo tengo poquitos pacientes de una patología que no es tan frecuente, no puedo aprovechar algo que se denomina la curva de aprendizaje o la curva de experiencia. Y es que a medida que usted tiene más pacientes del mismo tipo y más experiencia con esos pacientes, pues usted comete menos errores, hace mejor medicina, logra mejores resultados a menor costo. Eso es lo que es el efecto de la curva de aprendizaje o de la curva de experiencia. Entonces, en esa lógica territorial, cuando le dicen a usted, la plata va a llegar a esta zona donde hay
hablemos de una zona más chiquita, 200.000 personas, ¿sí? En una zona de 200.000 personas no debe haber más de 1.000 pacientes con artritis reumatoide, de los cuales probablemente 100 o 200 son realmente un reto terapéutico importante. Los otros 80 están ahí más o menos con bajo nivel de actividad o en remisión, están en metas terapéuticas, están respondiendo bien al tratamiento. Pero los realmente retadores desde el punto de vista del ejercicio clínico, donde ustedes son esenciales porque tienen el conocimiento médico y la experiencia, pero realmente son muy poquitos. Entonces se pierde ese efecto de la curva de aprendizaje, de la curva de experiencia. Y un elemento, repito, muy importante, para volver atrás, un elemento muy importante de este debate de la reforma es que se preserven esos programas especializados, que se preserven para el beneficio de los pacientes, no para el beneficio de ustedes, porque claramente les va mejor económicamente con esos programas especializados, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que los pacientes tengan una mejor atención y unos mejores resultados en salud con la plata que hay. Y ahí es donde ustedes van a tener un rol muy importante en todo este proceso de reforma, en el debate en el Congreso, para preservar esos programas. Conozco programas de artritis reumatoide de colegas de ustedes que son muy bien hechos, muy bien concebidos, con muchos problemas, por supuesto, porque la plata nunca alcanza. Hay que hacer cosas que no nos gustaría hacer. Si tuviéramos más recursos sería fabuloso, pero somos un país de ingreso medio, la plata es poquita y hay que hacer muchas cosas para muchos pacientes. Entonces, diariamente hay que tomar decisiones trágicas de este tipo. Pero es mucho mejor eso que tener una práctica totalmente atomizada bajo una lógica territorial. En Brasil, por ejemplo, ustedes lo pueden corroborar con colegas de ustedes. Yo estuve reunido con un grupo de colegas de ustedes de Brasil y con una líder de pacientes mirando cómo eran los programas de artritis reumatoide en Brasil y son realmente muy, muy básicos, muy precarios. Es decir, los pacientes tienen su medicamento cada mes y su cita al reumatólogo, qué sé yo, cada 3 meses, no sé, pero ustedes saben perfectamente que el buen manejo del artritis reumatoide requiere mucho más que una caja de 30 pepas cada mes, pues, y una cita al reumatólogo cada mes. Esos dos elementos muy importantes, pero no son suficientes para lograr la adherencia del paciente al tratamiento, el manejo de las comorbilidades, todo el tema del seguimiento, todo eso que ustedes conocen en esos programas. Eso hay que preservarlo. Es la mejor garantía de que ustedes tengan una práctica clínica satisfactoria, ¿sí? Y que tengan un ingreso estable, ¿sí? Estable y respetable, o sea, porque el problema de los sistemas de salud no son los sueldos de los sueldos de los médicos es una parte muy pequeña de los costos de un sistema de salud. El costo de un médico y de un especialista está es en la morbilidad que deja de evitar y en el gasto innecesario que genera con su prescripción. Eso es lo que genera realmente el costo. Entonces, para evitar esos dos problemas, yo prefiero tener reumatólogos muy buenos y muy buenos clínicos que sepan cuándo no prescribir, cuándo no recetar, y a esos reumatólogos pues habrá que pagarle muy bien para que hagan ese buen manejo de los recursos. Entonces, ahí es totalmente invertida la lógica. Yo creo que una muy buena estrategia para ustedes como Azorreum, y de eso podríamos hablar mucho más tiempo y me encantaría que pudiéramos planear una estrategia para proteger esa forma de ejercer la medicina, repito, siempre poniendo de primero al paciente y va a ser además como segunda intención muy bueno para ustedes, para su ingreso. En ese modelo, yo estoy seguro que hay un futuro muy promisorio y muy halagüeño y no dejarnos atomizar por esa lógica territorial de los programas que nos propone el proyecto de reforma. Me extendí mucho en esta plática, pero este último punto de los programas lo quería enfatizar porque no lo había tenido la oportunidad de plantearlo en las preguntas anteriores. Gracias, doctor. Entonces, vamos a pasar directamente a la última pregunta. Juan, si quieres, pasémosla. Y es respecto al escenario para los reumatólogos que trabajan actualmente en el sector público. Pues todos sabemos que en muchos casos digamos que los salarios del sector público no son los más competitivos. Y pues si bien no se plantea explícitamente en la reforma, pues se ha hablado mucho que se pretende mejorar las condiciones de contratación de los profesionales de la salud. Entonces, Ajá. nuestra pregunta es, ¿podría la reforma llevar a la monopolización del mercado y a una equiparación de salarios, pero a la baja? Yo creo que más que bajar los salarios, lo que va a pasar es que no va a haber plata y no le van a pagar. Es decir, la promesa del gobierno y la aspiración de
acuerdos fundamentales, de sociedades científicas, de colegio médico, de todos los, digamos, cuerpos profesionales, es que los salarios sean justos, que sean dignos, y eso está bien, eso no tiene ningún problema. Todos tenemos derecho a decir que nos paguen bien, ¿cierto? Y si el gobierno accede a esa aspiración y dice, listo, vamos a darle salarios justos, dignos, ya ve, el problema va a ser definir qué es un salario justo, ¿no? Pero por lo menos un salario competitivo, que sea atractivo para el reumatólogo. Y listo, supongamos que el salario que ustedes se sueñan, ¿cierto? 20, 30 millones al mes, 15, no sé, cuánto, depende de ciudades también. En la ciudad, hay ciudades que es más barato vivir y más barato educar los hijos. Eh, lo ponen en un proyecto de ley y después no hay con qué pagarlo, porque se acaba la plata. Entonces, a mí no me preocuparía tanto que bajen, que tiren los salarios a la baja, porque sería una forma del gobierno incumplir su promesa, una de sus grandes promesas, que es la dignificación del talento humano. Y más bien, cumple su promesa y dice, sí, les vamos a dar sus salarios dignos, pero después dice, es que Hacienda no me da plata, es que se acabó la plata, es que el sistema lo financiaron y le echan la culpa a otros. Pero el gobierno mismo, bajar los salarios, no lo veo viable, no lo veo políticamente rentable para el gobierno. Pero igual eso le tocará al próximo gobierno, si hay cambio pues del pacto histórico a otro partido de gobierno, le tocará enfrentar ese reto, porque si sale la ley como está previsto que salga, pues va a salir con un deseo en su articulado, un deseo de que los profesionales tengan un mayor salario, no un menor salario. Bueno, doctor, muchas gracias. Ahora queremos pasar a dar la oportunidad para algunas preguntas del público. No sé si Juan alcanza a ver manos levantadas. Yo quería apoyarme de Lina por lo que estoy con presentación. Espérame, la cierro. Pues no veo manos levantadas. No sé si en este Por aquí hay una segmento. pregunta, por ahí hay una pregunta en Ah, el ok. chat, Juan Manuel, no sé si la ve. Ok, ya la miro. Ya. Eh, para la consulta particular, el 1 de octubre iniciaría a regir la resolución 2275 que exige RIPS para cada consulta. Así que es una forma de vigilar a los reumatólogos. Podría ampliar lo que va a suceder desde el 1 de octubre con esta resolución y su impacto a los independientes e IPS, creo yo. Bueno, yo Gracias. creo que la, la intención de vigilar a los reumatólogos, yo diría que es la intención del gobierno de vigilar a todo el mundo, y sobre todo la DIAN, ¿no? Pero no este gobierno, de todos los gobiernos, porque pues de eso depende el ingreso tributario de un país. Y pues claramente en el sector de especialidades médicas hay ciertas conductas, digamos, que permiten evadir impuestos o no registrar todos los ingresos operativos ante la DIAN. Entonces, pues la DIAN, en su afán de reducir la evasión de impuestos, trata de que todos los negocios, desde un consultorio de reumatología hasta una tienda de esquina en un barrio, entren en esta formalidad. Entonces, más que, repito, más que tratar de controlar a los reumatólogos como tal, es controlar el recaudo tributario. Y eso es legítimo, es una obligación que le cabe a cualquier gobierno. El gobierno tiene la capacidad coercitiva de quitarle dinero a la gente para sus fines públicos, pues dicho de una manera negativa, pero es justamente la capacidad que tiene el gobierno de cobrar impuestos, ¿cierto? Entonces eso no tiene nada, digamos, de ilegítimo ni de problemático. Yo creo que en aras de la formalidad de la economía y de todo lo que eso implica, pues es mejor estar en el sector formal. Obviamente hay que pagar impuestos, pero eso es un deber, digamos, de cualquier ciudadano que yo lo dejaría pues más como para otro espacio de discusión. Lo que busca la resolución es básicamente meter a los reumatólogos bajo el reflector de la DIAN, como están metiendo a las tiendas de esquina, como están metiendo, no sé, a los microempresarios, a los pequeños y medianas empresas, pero es básicamente un afán de recaudo tributario. Muchas gracias, doctor.
La doctora Gloria Vázquez tiene alguna pregunta, tiene una pregunta, tiene la mano levantada para que puede preguntar. Hola Ramón Abel con Gloria Vázquez Hola por aquí. Gloria, qué gusto saludarte. Un abrazo. Lo mismo, Yo gracias. tengo una curiosidad. ¿Puede que la consulta de reumatología particular se incremente ante la pérdida de la capacidad de los pacientes de que su EPS le brinde la consulta y todo? Ujú. Pero ¿cómo se va a soportar los tratamientos a largo plazo en un sistema particular o en un sistema de pólizas y seguros que no cubren esos tratamientos? O sea, ¿qué va a pasar con esos tratamientos o las opciones terapéuticas de nosotros se van a completamente a bloquear? Te agradezco el Absolutamente. análisis de eso. Gracias por tu pregunta, Gloria. Un gusto escucharte. Sí, sí, eso va a pasar. Mira, es lamentable. Por eso decía, este sistema, con toda la crítica que le hace este gobierno y los opositores y los críticos del sistema, pues es un sistema que no había visto esa realidad. Es más, durante la pandemia, Colombia fue de los poquitos países del mundo en desarrollo donde la gente no tuvo que salir a vender su vaquita o su marranito o su carrito de paletas o su taxi para poder pagar la cuenta en el hospital por el COVID. Este sistema tiene un altísimo nivel de protección financiera que se va a deteriorar inevitablemente. O sea, vamos a llegar a una situación como la de otros países que ustedes conocen en la región, donde los pobres pues simplemente van a los hospitales públicos, al sistema público, y cuando el sistema público dice no hay plata, pues nadie, no pagan y simplemente se quedan sin tratamientos. Y va a emerger un mercado ahí en la mitad de personas que tienen con qué pagar ciertos seguros que de todos modos van a tener una cobertura limitada en medicamentos. Entonces yo creo que esa facilidad de la que habíamos gozado en todas las especialidades médicas de ver medicamentos innovadores que ni siquiera veíamos en otros países de la región y poderlos recetar, poderlos prescribir y poder garantizar que el paciente tenga, pues en oncología es impresionante, o sea, inmunoterapias de 30 millones mensuales o no sé exactamente los precios, pero son tratamientos muy costosos, los pacientes sin ningún problema, ¿cierto? Seguramente hay barreras de acceso, auditorías, tutelas, todo lo que quiera, pero en otros países de la región ni siquiera eso. Entonces yo sí creo, Gloria, que va a haber un retroceso muy importante. Y ese retroceso va a afectar particularmente a los más pobres, a las personas de más bajos ingresos. O sea, vamos a incrementar las brechas de inequidad que el gobierno mismo está pretendiendo reducir. Eh, pues las farmacéuticas ya no tienen, es decir, mientras Colombia antes era un país estrella para el ingreso de medicamentos, ¿cierto? Por lo menos en el rango de países en desarrollo, países de ingreso medio, Colombia era de los primeritos donde entraban los medicamentos nuevos. Pues ya esa estrellita linda que teníamos se está desvirtuando, se está desdibujando y probablemente no me cabe la menor duda que vamos a retroceder enormemente. Hay una pregunta en el chat. Gracias. Gracias a ti, Gloria. Yo quería preguntar hay una pregunta del chat que va muy de la línea de la anterior pregunta antes de que participara la doctora Vázquez. ¿Pero estos RIPS demorarían más los pagos? Los RIPS, con relación Sí, a señor. la pregunta sí, no sé, no creo porque, a ver, si la idea es que los especialistas registren sus ingresos en la contabilidad de la DIAN, pues bajo el control de la DIAN para poder aumentar su recaudo tributario, eso no necesariamente afectará la forma como les pagan a ustedes los pagadores o los hospitales o las instituciones, pues que son entidades jurídicas, ¿cierto? Otra cosa es el paciente que va y paga de su bolsillo, ¿cierto? Y paga en efectivo, ¿no? Entonces, ahí yo tengo entendido que parte del afán es capturar esa parte de los ingresos que no están bajo el radar de la DIAN. La otra parte es que la factura sea electrónica para que esa factura quede, primero, como un título de valor, ¿cierto? Y segundo, pues bajo el control de la DIAN. Eh, yo no creo que tenga por qué afectar, ¿sí? Antes al contrario, porque es que radicar facturas en físico implica ir a alguna parte, entregar una factura, pedir un sello, y eso no se puede hacer todos los días a toda hora. Hay que hacerlo una vez por semana o qué sé yo, una vez al mes, no sé. En cambio, las facturas electrónicas se pueden emitir en cualquier momento, no consumen papel, y yo creo que antes al contrario podría disminuir los tiempos entre la prestación del servicio y la recepción del pago.
Pero yo no me quisiera meter mucho en ese detalle, Juan Manuel, de la resolución, porque realmente no es, digamos, es un tema muy, muy operativo y muy del área contable y de Mm, cuentas médicas en el que yo no me siento cómodo, digamos, no es mi área de experticia, para ponerlo en términos claro. bonitos. No, muchísimas gracias. No sé, no veo más manos levantadas ni veo más preguntas en el chat. Juan Manuel, Sí, señora. ¿puedo hacer otra pregunta? Claro, Soy otra vez claro Gloria que sí. Vázquez, pero tengo la siguiente Claro. curiosidad. Uno tiene una IPS y esta IPS está facturando y la cartera con el ADRES va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿En qué momento dice uno, ya no más? Ya no más, porque me voy a quebrar, porque voy a tener que, pues no tengo recursos, o sea, ¿cómo va a ser? O, por ejemplo, en unas IPS que tienen contratados 10, 12 reumatólogos prestando servicios y el ADRES no entrega, no entrega, no entrega, ¿cuándo decir no más? ¿Cómo llegar a tomar esa decisión? Pues Gloria, lo primero es cuánta aversión al riesgo tiene la organización, su equipo directivo, su junta directiva, porque hay unos que son muy aversos al riesgo y dicen en un mes que vieron que se empeoró el indicador, digan no más. Ahora otros que dicen no, aguantemos. O porque tienen reservas, o porque tienen fuentes alternativas, o porque tienen otros negocios distintos incluso de la medicina, y dicen, no, esto es un riesgo que podemos sobreaguar 2 añitos, y en 2 añitos esto se arregla. Sobre todo con las multinacionales o las grandes cadenas de prestadores o de instituciones, hay mucha más capacidad de aceptar ese riesgo, porque pueden dispersar ese riesgo con otras fuentes de ingreso o con otras unidades con otros negocios distintos, ¿cierto? Entonces, claramente el médico microempresario o empresario individual, el que tiene su consultorio, tiene muchísima menos capacidad de lidiar con ese riesgo. Entonces, ahí sería mucho más recomendable no esperar, porque pues entre más espere, más grande va a ser el hoyo donde va a quedar enterrado, ¿cierto? Entonces, ahí tiene que ser sumamente averso al riesgo y retirarse muy pronto. El que tiene más capacidad de aguantar, de aguante, para estar bajo el agua 2 años, pues lo podrá hacer. Y hay empresas que hacen apuestas de esas en países que han tenido crisis mucho más profundas, han aguantado. ¿Sí? Puede que no 20 años como en Venezuela, ahí sí, pues cualquiera se revienta. Pero países que han tenido crisis de 2, 3 años, invierten, capitalizan, porque el país después se recupera y cuando un país se recupera, pues ya se recuperará la plata. Otro mensaje general que siempre puede ser muy, muy iluso o muy color de rosa, pero es válido. Yo creo que hay un mensaje que dice que nunca desperdicien la gran oportunidad que es una gran crisis, porque en las grandes crisis se pueden hacer grandes cambios, se pueden hacer cosas que cuando el tren está en marcha, cuando el avión va a velocidad de crucero, es muy difícil de hacer. Pero cuando el avión tiene que bajar a tierra, cuando el tren tiene que parar, cuando está en crisis, ahí puede aprovechar uno de hacer cambios muy grandes. Entonces, este es un llamado para que aprovechen esa coyuntura. Cuando yo les hablaba de los programas especializados, de cómo preservar esos programas especializados y potenciarlos y escalarlos, este momento es una gran oportunidad estratégica para hacer ese gran cambio. O sea, esta crisis es una gran oportunidad estratégica para desarrollar como nunca esos programas especializados. Magali, puedes hacer tu pregunta y ya comparto las preguntas del chat. Buenas noches. Pues no estuve en toda la reunión, me conecté hace algún rato, pero yo quería preguntar algo. ¿Qué pronóstico le ve a usted, doctor, a los programas de reumatología manejados por la caja de de las cajas de compensación familiar? Lo digo porque pues yo pues estoy trabajando en Confandi hace un tiempo y pues la verdad es que ha sido excelente. Pero pues con esta nueva crisis y con el interventor que intervino primero en Sanar y se llevó el programa de reumatología a una IPS que nació nueva con X nombre. eh, y luego, pues esta misma persona como que dijo que no, que pues que Confandi no podía tener pacientes del SOS en el programa de reumatología, entonces se los llevó para esa misma IPS.
esa IPS nueva. Entonces salieron pacientes, muchos en su mayoría, al programa nuevo. Este programa, pues desconozco la trayectoria de esa IPS, no sé. Sé que por los mismos pacientes, porque yo tengo contacto con los pacientes que pues los está haciendo ingresos el médico general, no les está haciendo ingresos el reumatólogo. Me imagino que es como una contingencia de ellos, comillas contingencia, pues porque recibieron, me imagino, demasiados pacientes a esta nueva IPS, pero eran pacientes que estaban bajo la sombrilla de Confandi, que es la caja de compensación más grande de acá del suroccidente colombiano. Entonces, yo quería saber qué pronóstico usted le ve a los programas, por ejemplo, de las cajas de compensación, o va a pasar lo mismo que usted pues ha dicho en toda la reunión. Pues yo, más que las cajas de compensación per se, son los programas especializados en general. Algunos de ellos son empresas independientes, ¿sí? Son entidades jurídicas independientes. Otros de ellos están bajo la sombrilla de una red prestadora de una caja o bajo la sombrilla de una red prestadora que no es caja, pero es una red. No sé si, por ejemplo, Viva 1A ya tenga el programa de artritis reumatoide como tal estructurado, o IPS como Si es Salud, por ejemplo, o Medicarte, muy conocidos, que no son ni cajas ni son programas independientes. Son entidades grandes que tienen diversos programas ambulatorios y entre ellos pues tienen este tipo de programas. Yo creo que el destino general, no sé o sea, tocaría conocer muchos más detalles de la decisión de por qué el interventor de SOS y el interventor de Emsanar decidió terminar el contrato con el programa de Confandi, por qué se los llevó para otro programa, con qué criterios. Bueno, no conozco los detalles. Me gustaría oír pues como las versiones de la EPS, de la IPS, de las personas que perdieron los pacientes, etcétera, como para tener una idea más detallada de qué fue lo que pasó. Pero realmente lo que está pasando en el corto plazo es que la EPS, en su afán, en su desespero por reducir el costo como sea, están cayendo en unas medidas de corto plazo, donde cualquier oferta por 3 pesitos menos la cogen, ¿sí? Y fíjense que es muy paradójico, porque son EPS que fueron intervenidas por el gobierno precisamente porque incurrían en conductas abusivas con los prestadores, de no pagarles o de pagarles muy poquito, o de abusar de su posición dominante para extraer unos precios demasiado bajitos, o para mover los pacientes de un programa a otro con tal de ganarse 3 pesos. Y ahora, intervenidas, están cayendo en las mismas prácticas que reprochaban. O, por ejemplo, el viejo truco de te debo 100 pesos, te pago 50 ya y saldamos esa deuda, o manda eso a un cobro jurídico y nos demoramos 10 años. Tipos de negociaciones como esas que no son ilegales, pero claramente reflejan un abuso de posición dominante, y pues obviamente lo que más criticaba el gobierno de las EPS, pues muchas de ellas lo están haciendo ahora bajo el control del gobierno. Entonces, lo que eso muestra es que realmente la intervención no resuelve un problema de eficiencia y de suficiencia de los recursos. El superintendente se inventó una frasecita muy pegajosa, que el problema no es suficiencia, sino eficiencia. Entonces, como si realmente no bastara sino resolver los problemas de eficiencia y la UPC se alcanza. Eso es lo que llevamos 30 años haciendo. Llevamos 30 años resolviendo problemas de ineficiencia. Acuérdense, los que tienen más edad, cómo hacían la consulta de pacientes de artritis reumatoide hace 30 años o hace 20. ¿Sí? Paciente por paciente, viendo a ver dónde le ponían el medicamento, a ver quién le hacía las imágenes diagnósticas. Y eso era totalmente fragmentado, ineficiente, con redundancias, con problemas de barreras de acceso. Hoy tenemos a muchos programas especializados que han resuelto esas ineficiencias, pero las ineficiencias siguen existiendo y cuesta mucho reducirlas. Todo este aprendizaje que hemos tenido como sistema ha tomado años, décadas. Entonces, decir olímpicamente que es que hay que reducir las ineficiencias y ahí sí la plata va a alcanzar, eso no es cierto. Las ineficiencias hay que seguirlas reduciendo, pero el problema de suficiencia no se va a resolver con eso. Entonces, estas intervenciones han demostrado eso, ¿sí? Y lo que están haciendo es, pues, para tratar de voltear lo que llamamos pasar el PIG de rojo a negro, o sea, de pérdidas a ganancias, pues están teniendo que incurrir en las mismas prácticas que le reprochaban a las EPS y que en parte fueron la motivación para la intervención.
Entonces, yo creo que eso es muy lamentable, es un mensaje para el gobierno, pero el gobierno ya no está dispuesto a echar marcha atrás, ya tomó la decisión de acabar con este sistema para justificar una reforma, ya lo está haciendo, ya lo está logrando, mi lectura es que van a tomar estas EPS intervenidas para hacer la transición al modelo ya de lógica territorial, que tiene muchas ventajas en muchas cosas, no así que todo es malo. En el tema de atención primaria es una maravilla, eso va a ser una belleza. De hecho, ayer hicimos un foro en la Universidad de los Andes hablando sobre ese tema y yo siempre he sostenido que eso es una gran fortaleza de esa reforma y en la cual los otros proyectos de reforma también coinciden. Pero en el tema de programas especializados, hay que preservarlos como están, hay que mejorarlos, por supuesto, pero hay que preservar esa idea de los programas especializados porque, pues, repito, es la oportunidad que ustedes tienen de seguir haciendo una práctica clínica satisfactoria y bien remunerada. Tengo aquí unas preguntas del chat. Es más que todo sobre las deudas que están contraídas con IPS cuando se haga el cambio del sistema, ¿qué va a pasar con esas deudas? Sobre todo si se cambia el modelo de salud y las EPS desaparecen, esas deudas pendientes, ¿qué podría pasar? Y Pues otra que es, sí, señor, voy a diga. salir de esa primero, porque eso es muy puntual. Listo. En teoría, la reforma prevé que las EPS que quieran continuar actuando como gestoras de salud y vida, tienen que sanear sus deudas. Y ese va a ser el gran escollo, porque a menos que el negocio de la gestora de salud y vida sea un negocio muy rentable, pero yo les voy a poner un ejemplo. Si hay una EPS que tiene deudas, patrimonio negativo por 1 billón de pesos, y su posibilidad de ingresar a operar como gestora de salud y vida, supongamos que le toque, voy a hacer la cuenta, 1 millón de usuarios. Y ese millón de usuarios, la UPC de hoy son 1.500.000, ¿cierto? Entonces, le correspondería, como referente, no es plata de la gestora, le correspondería un presupuesto de 1,5 billones. De ese 1,5 billones, le correspondería un 5% como costo de administración, o sea, 75.000 millones. Con esos 75.000 millones, esa gestora de salud y vida tiene que pagar su nómina, sus sistemas de información, todo lo demás. Póngale que se gaste, que le sobren 25.000 millones neto, utilidad neta. Eso es demasiado, es altísimo. Con 25.000 millones de utilidad neta, ¿cuándo diablos va a terminar de pagar el billón de pasivos que tenía antes de convertirse en gestora? ¿Cuánto se demora? Toda una vida, ¿sí? Entonces, yo no veo qué incentivo van a tener las EPS de ahora para salir corriendo a buscarse 500.000 millones, 1 billón, 1,5 billones, que los tamaños de las deudas son enormes, con la esperanza de que después le den una población como gestora y se gane el 5% de esa plata y pueda pagar esa deuda. Es que son proporciones demasiado enormes. Entonces, queda la posibilidad de que el gobierno sanee las deudas de sus EPS públicas, que son Sabía Salud, Capital Salud, Nueva EPS, si logra cambiar esa composición patrimonial que les decía ahorita, y tal vez Capresoca, no sé, será la última pública que queda. Pero ¿de dónde va a sacar el gobierno 3, 4, 5 billones? Para sanear 9 EPS, no sé cuánto necesite, pero voy a decir cualquier cifra, 4 o 5 billones. ¿De dónde va a sacar el gobierno esa plata? Máxime cuando está en esa alerta de desequilibrio fiscal tan tremendo y que va a decir, no, pues sí, obviamente la salud es muy importante, nadie lo niega, pero primero la estabilidad macroeconómica, porque de eso depende todo lo demás. Entonces, yo lo veo muy difícil. Las EPS, o sea, ¿qué interés van a tener en sanear una deuda que después no van a poder recuperar con sus utilidades como gestoras de salud y vida? Lo veo muy difícil. Entonces, esas deudas se van a quedar ahí en el aire, nadie las va a pagar, las IPS van a tener que castigar esa cartera y devolver, digamos así, simbólicamente una época de vacas gordas que en algún momento tuvieron porque los recobros o los medicamentos de alto costo les daban muy buen margen. Para mí es un escenario poco halagüeño. Pues voy a hacer la última pregunta. Hay otras dos preguntas, pero por cuestiones de tiempo, pues para no Sí, salirnos vamos tanto cerrando, del Juan Manuel, que formato, nos cogió sí. la noche. ¿El porcentaje que ARES no está girando con los giros directos serán pagados o mejor ajustar gastos de los servicios que se prestan a los que vienen pagando? No, lo que no paga ARES por giro directo es porque se lo entrega a las EPS para que las EPS lo paguen a su turno a los prestadores. Eh, y la lógica de la ADRES del giro directo era evitar que
EPS que tienen conductas muy restrictivas con los pagos o de tiempos muy prolongados de pago, pues no afecten a los prestadores. Pero hay EPS que tienen conductas sanas, regulares, que están bien financieramente, pues la ADRES le entrega a la EPS su plata para que la EPS a su turno le pague los prestadores. Pero en un futuro, cuando la ADRES sea ese pagador único que gira directamente a todos los prestadores, que en mi predicción va a llevar a que los recursos se agoten mucho más rápido, entonces va a haber un momento a partir del cual la ADRES dice, se me acabó la plata. Que es que lo divide en doceavas. Entonces, va a pasar el mismo problema, pero ya no los 27 o los 26, sino los 21 o los 20 del mes. ADRES va a decir, no, ya no hay más plata, espere hasta el mes siguiente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? No van a extender consultas, no van a hacer más pruebas diagnósticas, no van a poner más medicamentos. ¿Y qué pasa cuando un paciente de artritis reumatoide le suspenden el medicamento? Pues, listo, se van a agudizar, se van a descompensar, se van a reactivar. Al otro mes venga a ver si le podemos iniciar otra vez como otro ratico pues, ahí de terapia medicamentosa. Eso va a ser un desastre. Y finalmente muchos pacientes van a terminar recibiendo el tratamiento con la expectativa y la IPS proporcionándolo con la expectativa de que en algún momento la ADRE le pague eso. Pero esas carteritas se van a empezar a sumar, hasta que ya la IPS, como decía ahorita Gloria, dice, ya no más, ya hasta dónde aguanto. ¿Sí? Pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados a sus preguntas, que bueno, faltaron 3 preguntas por resolver, pero por cuestiones del tiempo y agradeciendo a, como les dije, a todos los que se conectaron, a Adriana, mi compañera de debate, a Ramón Abel, muchísimas gracias, muy generoso y yo creo que es como un motivo más en el sentido de que en la medida que conozcamos más a qué nos enfrentamos, disminuye más la apatía en pensar que eso no me afecta a mí, porque en esta cadena estamos todos y a todos nos va a afectar. Y Así creo es. que siendo propositivamente buscando la información para entender cómo son los fenómenos, que no seamos los últimos en entenderlo, porque los últimos se los lleva lo que viene, o sea, los cambios grandes. Entonces, muchísimas gracias y pues dejo la palabra a Adriana para que también ayude a cerrar y muchísimas gracias a todos y a Ramón Una Abel. última palabrita, Juan Manuel, Sí, señor. antes del cierre de Adriana. Ahí les pasé por el chat mi dirección de Twitter, de X, para que me sigan. Yo estoy ahora estoy un poquito, a veces el tiempo no me da para estar activo en Twitter, Sí, pero en la medida en lo posible yo trato de mandar mensajes y publico en mi blog, etcétera. Entonces, los invito a que me sigan en Twitter, no tienen que tener cuenta, pueden mirar los mensajes sin necesidad de tener cuenta, pero si tienen cuenta, muy chévere que me sigan. Les agradezco. muchas gracias. Sí, Adriana. Muchas gracias a todos por la participación, sobre todo al doctor Ramón Abel por habernos acompañado y espero que tengamos otra oportunidad para discutir muchas preguntas. Tratamos de reunir todas las que nos llegaron, pero esperamos tener más espacios para aclarar muchas más dudas y entender un poco hacia dónde vamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Hasta Hasta luego. luego. Feliz noche para todos.